Imagínese despertar y estar en una prisión como el Helicoide, en Venezuela, en un centro de tortura, y no entender por qué está usted ahí, por decir lo que piensa, lo que cree, lo que siente. Y en las celdas contiguas, ver que hay padres de familia, que hay periodistas, que hay estudiantes, que tienen meses, algunos años recluidos como presos políticos. Eso es lo que le sucede a cerca de 900 personas en Venezuela. Esa es la realidad de un gobierno autoritario, del gobierno de casi 30 años de dictadores. Y hoy el mundo está, por fin, volteando a ver un posible cambio. Quiero dar la bienvenida a una venezolana, a mi invitada, a Clara Machado. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias, de verdad que gracias por el apoyo y por tenerme aquí en tu programa para hablar de un tema que es tan importante para nosotros, pero creo que para toda la región, Claro. pero para el mundo entero, sin exagerar, creo, en realidad. Si hay una familia identificada Sí. hoy con la lucha, con la Sí. persecución, es tu familia, es la familia Machado. Sí, sí, han sido 20 años desde que María Corina, que es la líder, ¿no? en esto y a quien nosotros apoyamos desde entonces, pues empezó a luchar y han sido 20 años de lucha no silenciosa, pero sí en momentos solitaria, porque cuando empiezas a luchar contra una dictadura que tuvo un aparato de propaganda tan grande como el que tuvo el chavismo desde que Hugo Chávez asumió el poder y la gente tenía una simpatía hacia esa figura que ya era un dictador. Claro. Imagínate lo que significa enfrentarte a eso. Entonces, hoy en día, digamos, hemos llegado a un nivel de destrucción y de represión tan grande que ha sido imposible ya para el régimen tapar las atrocidades, pero ahora es que vamos a descubrir lo que han hecho en todos estos años en que han vivido silenciando al pueblo de Venezuela y que lograron instaurar un régimen terrorista en nuestro país. Lo mencionas y tienes toda la razón. Es momento de desvelar lo que tanto tiempo esta oposición ciudadana venezolana ha dicho por décadas. Los presos políticos, las desapariciones, las torturas, la persecución. Esa es la prioridad ahora, que eso deje de suceder y salga a la luz. Claro, porque es que el tema con estos regímenes y por qué ahorita bajo, vamos a decir, la tutela de Estados Unidos, que se hace necesaria por cómo el régimen está constituido en Venezuela, el porque ellos se aferran a ese aparato represor y no pueden desmantelarlo tan rápido, es que esa es el única arma, lo único que los está sosteniendo a ellos en el poder es la represión. El momento en que la represión se acaba, el régimen se desmantela, porque la gente pierde el miedo y lo que surge es una fuerza que nos va a llevar directamente a la transición. Entonces ellos se siguen aferrando a un modelo represivo que está muy bien montado, que a veces es silencioso, encubierto, que tiene muchas caras. Hay una que es la más obvia, la más violenta, en donde utilizan armas de fuego, desaparecen a la gente, pero hay otras formas de reprimir, incluso en las excarcelaciones, cuando no son de libertad plena, cuando liberas a un preso y le dices, estás libre, pero no puedes hablar, porque si hablas, vamos por tu familia, o volvemos a ir por ti, o vamos por tus propiedades. Esas son maneras de mantener a la gente secuestrada. Claro. Entonces, esa es todavía la lucha que tenemos que dar y que estamos dando para terminar de desmantelar ese aparato y poder ir a la transición y tener, pues, reconstruir nuestro país, sus instituciones, y la voluntad está, o sea, acá estamos perdiendo el miedo cada vez más, pero ahorita todo el foco está allí. ¿Hay esperanza en los venezolanos? Muchísima, muchísima. Yo debo decir que han sido días complejos y yo te hablo como familia. Nosotros desde Oslo, que fue una experiencia, yo digo compleja, acompañar a María Corina en el Nobel, porque quizás desde afuera uno ve la celebración, el lado hermoso, humano de un reconocimiento como ese. Para nosotros fue un gran reencuentro nacional. Claro. Y una cosa que a mí me impresionó muchísimo de haber ido es que venezolanos de todas partes de Europa, venezolanos que trabajan repartiendo comida, manejando Ubers,
usaron sus ahorros para ir a Oslo porque querían verla, porque querían abrazar a otros venezolanos y querían contar sus historias de exilio, contarnos que su familia todavía estaba en Venezuela y que soñaban con volver, gente que no ha visto a sus padres en 10, 15 años. Me impresionó mucho madres que dicen, había algunas que me decían, yo vivo en Suecia, mis hijos hablan sueco, casi no hablan español, pero yo sueño con que vayan a Venezuela y conozcan su país. Ahí fue donde yo entendí otra parte de la crueldad represora del régimen, que es quebrar la familia. Claro. Y México, que es un país tan familiar, que es de las cosas por las que yo me enamoré de este país cuando llegué hace 10 años, es que, digamos, la gente me decía, yo no me imagino cómo haces tú para vivir sin tu familia. Y uno está tan metido en el día a día de tratar de echar para adelante que no lo piensas. Y cuando estaba en Oslo, dije, claro, es que así nos quiebran. Claro. Quiebran a los que se quedan y a los que nos fuimos, porque te tienes que concentrar en salir adelante y hay una parte de ti que te falta y no te has dado cuenta. Y esa unión y ver lo que eso nos fortaleció, nos llenó de esperanza. Yo cuando nos fuimos de ahí, la gran mayoría sentimos, no va a ser fácil, no va a ser de inmediato y todavía hay mucho por qué luchar, pero sí va a pasar. Esto es irreversible, ya no estamos quebrados. Me imagino el cruce emocional que tú y la mayoría de los venezolanos, tanto los millones que viven dentro de Venezuela y no han podido salir, como los que sí lo han logrado, sienten todos los días. Debe ser un choque emocional diario entre esperanza y dolor. Y de mensajes de gente conocida que tú tienes en Venezuela, donde los ves desesperados porque su familiar está detenido hace meses por expresar sus ideas y no tienen ni siquiera una prueba de vida, no saben si siguen vivos. Sí. No hay palabras. Nosotros acompañando a María Corina y viendo además cómo su equipo ha sido atacado desde hace mucho tiempo, pero sobre todo con un ensañamiento particular desde enero del 2024, antes de las elecciones, y por supuesto se recrudizó mucho después del 28 de julio. Esa es una situación que es definitivamente desesperante. Claro. Y hay una tortura psicológica que es, por supuesto, la más fuerte, claro. Porque cuando te secuestran a una persona de esa manera, las fuerzas del Estado, es muy compleja la lucha porque estás luchando contra el aparato de gobierno. Entonces estás en una desventaja muy grande donde acusan a tu ser querido de una cantidad de crímenes y además arrastran a toda la familia en ese proceso. O sea, no está solo preso la persona, está presa todo el entorno familiar a quien torturan psicológicamente sin piedad, mandando pistas falsas, llamadas telefónicas. O sea, es realmente, en ese sentido, no hay palabras para expresar lo que eso significa y lo que eso duele, y creo que por eso quienes estamos afuera y tenemos la oportunidad queremos levantar la voz y luchar, y creo que lo tenemos que contar al mundo para que no vuelva a suceder. Claro. Y la levantas en primera persona, porque no hablas de lo que le sucede a algunos venezolanos. La mayoría de los venezolanos tienen o un familiar preso o desaparecido, o han sufrido atentados psicológicos o más allá, físicos. Tu familia lo ha sufrido. Sí. El último candidato presidencial opositor, que por cierto ganó la elección y 50 países del planeta dijeron, él ganó, no Maduro, tiene a su yerno en la cárcel como preso político. Es un ataque directo el que están viviendo. Y la principal presión hoy, ha habido mucha política, tanto en los Estados Unidos como de ciertos países del planeta, pero volteamos a ver a Venezuela no solamente en un tema de cambio político, no solamente de un cambio de régimen. Necesitamos los resultados inmediatos del regreso de los derechos humanos, de la libertad de los presos políticos, de la libertad empresarial. Así empezó Venezuela. Primero quebró empresarios. Y fíjate qué duro lo que dices. Y terminó quebrando familias. Es así. Primero van por el aparato productor. Bueno, primero van por las instituciones y por los símbolos, que eso es otra cosa muy importante. Claro. Hay victorias políticas simbólicas que en un momento nos parecen poco importantes. Nosotros, cuando Hugo Chávez asumió el poder rápidamente, cambió el escudo nacional, cambió la bandera, cambió la Constitución, le cambió el nombre al país. Y esas cosas, como decimos en Venezuela, parece que no, pero sí. Claro. Entonces, te parece que no es importante. Hay gente que incluso lo celebraba, pero cuando te empiezan a quitar tus símbolos y aquellas que son símbolos que
definen el país, que te dan una identidad como ciudadano. Ahí tú empiezas a romper la sociedad. Entonces después vas por el aparato productor, vuelves a las personas dependientes del Estado. Hay gente que al principio lo alaba porque piensa que eso le va a resolver todos sus problemas. Claro, gasolina barata y deuda social. Exacto, y sobre todo cuando hay pobreza, que eso también tenemos que entenderlo. La gente siente un alivio inmediato, pero a largo plazo se vuelve primero una esclavitud y después se acaba, se seca, que fue lo que pasó en Venezuela. Una vez que el precio del petróleo bajó y se robaron todo el dinero, ya no hay para la gente, entonces la gente se muere de hambre. O sea, es un sistema criminal en ese sentido. Claro. Y que asesina silenciosamente de esa forma, como lo ha hecho el comunismo desde que asumieron el poder en 1917. Entonces, es un tema complejo de una represión a gran escala, de sumisión a gran escala, y que termina eso por quebrar las familias, porque al final del día la familia es lo que te da el propósito en la vida, es lo que nos hace levantarnos por la mañana a luchar, salimos a trabajar por nuestros hijos, por darles lo mejor, porque puedan ser mejores que nosotros, salir adelante. Si tus hijos un día se tienen que ir y te levantas todos los días y no están, y los abuelos se levantan todos los días y no tienen sus nietos, eso empieza a generar un quiebre emocional que fractura a una sociedad, y durante muchos años nos tuvo muy rotos. Y creo que el gran mérito de María Corina, bueno, que tiene mucho en cuanto a su coraje y cómo lo enfrentó, pero yo creo que algo muy importante en lo que ella insiste ha sido siempre en esa lucha espiritual y en esa consigna que ella tiene de regresar los hijos a casa, porque toda esa gente llegó a un punto que sintió: ¿qué más nos van a quitar? ¿Qué más nos van a quitar? Si te levantas todos los días y la gente que amas no está ahí, ¿qué más nos van a quitar? Y se pierde el miedo. Y yo creo que nosotras en menor escala, como sus hermanas, sentimos lo mismo. Nosotros la apoyamos y no tenemos miedo porque queremos volver a estar juntas, a vernos vivir la vida, porque eso ya no lo tenemos y lo queremos recobrar. Se disfrazó en la izquierda muchos años, el dictador venezolano. Eso generó que no te pudieras pronunciar tú como una persona de izquierda, decir: yo estoy a favor del combate a la pobreza, la atención a las que menos tienen. Y se generó una demagogia en torno a una ideología que se abusó de ella. Hoy en Latinoamérica el término izquierda se está convirtiendo en algo absolutamente negativo por este tipo de actuares. Y ahora los venezolanos van a tener que volver a elegir qué quieren y qué son. Sí. Implica sanar primero, claro. Por supuesto, yo creo que tiene que venir un proceso grande de reconciliación, un proceso de hay que trabajar mucho en la memoria y en que todos podamos contar nuestras historias. Yo creo que lo que yo veo mucho en los venezolanos hoy en día, cuando te los vas encontrando en distintos lugares, es el deseo de contar cada quien la historia que vivió, cómo lo vivió. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a sanar y a hacer las paces con lo que vivimos. Y sí tenemos que hacerlo porque la pluralidad es necesaria, claro, para la democracia. Claro. O sea, no podemos caer en los mismos modelos que nos trajeron hasta acá, y esas son las otras, digamos, ese es el otro aspecto que yo creo que es importantísimo de la propuesta de María Corina, que es plural. No se trata de caer en lo mismo, pero desde otro bando. Todo lo contrario, se trata de reconstruir tomando en cuenta un aspecto fundamental de la democracia, que es la pluralidad, y que sea una Venezuela donde cada quien sea libre de expresar lo que piensa, le guste a quien le guste. Claro. Eso es fundamental para vivir en libertad. Sin eso no hay libertad. Clara Machado, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí.